Hay un lugar en el centro de África donde la Tierra no se molesta en esconder lo que lleva dentro. No hay que perforar kilómetros de roca ni enviar sondas a ningún sitio. Basta con caminar hasta el borde de un cráter y mirar hacia abajo. Ahí, a poco más de 300 metros de profundidad, hierve el lago de lava más grande del planeta. Un océano de roca fundida a más de 1000 grados que nunca se apaga, que respira, que sube y baja como si tuviera pulso propio. Y bajo ese lago hay algo que los científicos llevan décadas intentando entender del todo. Una conexión directa, casi sin filtros, con el interior de nuestro planeta. Lo que vamos a descubrir hoy es qué hay realmente ahí abajo, por qué ese lago nunca se solidifica del todo y por qué la ciudad de casi 1 millón de personas que vive a su sombra convive cada día con una bomba geológica que ya ha estallado antes y que la ciencia todavía no sabe predecir con exactitud. El volcán se llama Nyiragongo. Está en la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda, dentro de una cordillera volcánica llamada Virunga. Mide poco más de 3.470 metros de altura, lo cual no lo convierte en el volcán más alto de África, ni de lejos. Pero la altura no es lo que lo hace único. Lo que lo hace único es lo que guarda en su cima, un cráter de más de 1,5 kilómetros de ancho, con paredes verticales que caen en varios escalones, como un anfiteatro invertido, hasta llegar al fondo, donde se encuentra el lago. Y ese lago no es un charco pequeño. Es una superficie de lava activa que puede llegar a medir más de 200 metros de diámetro, dependiendo del momento, y que ha llegado a ser, en ciertos periodos, el lago de lava permanente más grande jamás registrado en la superficie terrestre. Para entender por qué esto es tan extraordinario, hay que entender primero lo que normalmente ocurre con la lava. Cuando un volcán entra en erupción, el magma sube desde el interior, sale a la superficie, se enfría y se solidifica en cuestión de horas o días. La lava no suele quedarse líquida mucho tiempo al aire libre. Pierde calor rápido, forma una costra oscura por encima, y esa costra actúa como aislante hasta que todo el flujo se convierte en roca sólida. Es lo que pasa en la inmensa mayoría de las erupciones del mundo. Pero en el Nyiragongo, eso no sucede. O al menos, no sucede del todo. El lago mantiene una superficie parcialmente fundida de manera casi constante desde hace más de un siglo, con interrupciones puntuales. Y para que eso ocurra, tiene que estar pasando algo debajo que compense esa pérdida de calor constante. Algo tiene que estar alimentando ese lago desde abajo, sin parar, como una caldera que nunca deja de recibir combustible. Ahí es donde entra la primera pieza clave de este misterio, la composición del magma. El magma del Nyiragongo es de un tipo muy poco común, llamado nefelinita. Es un tipo de lava extremadamente fluida, mucho más líquida que la lava típica que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un volcán. Tiene muy poca sílice, y eso hace que fluya casi como agua espesa, en lugar de arrastrarse lentamente como una masa pastosa. Esta fluidez es una de las razones por las que el lago puede mantenerse en movimiento constante. La lava circula, se mezcla, sube material caliente desde el fondo y hunde material más frío desde la superficie en un proceso continuo de convección. Imagina una olla enorme de sopa hirviendo a fuego lento, donde el líquido de abajo sube porque está más caliente, se enfría un poco al llegar arriba y vuelve a hundirse para calentarse de nuevo. Eso, a una escala colosal y con roca fundida en lugar de sopa, es exactamente lo que ocurre en la superficie del lago de lava del Nyiragongo. Para dimensionar lo raro que es esto, conviene mirar el resto del planeta. Existen apenas un puñado de lagos de lava activos y permanentes en toda la Tierra. El Kilauea en Hawái tiene uno, aunque su tamaño y su estabilidad han variado mucho en los últimos años. El Erta Ale, en el desierto de Danakil, en Etiopía, mantiene otro, más pequeño. El Erebus, en la Antártida, sostiene uno de los más extraños del mundo, rodeado de hielo perpetuo. Y luego está el Nyiragongo, que durante buena parte de su historia reciente ha sido, con diferencia, el más grande de todos. Cuando el lago alcanza su nivel máximo, su volumen se estima en varios cientos de millones de metros cúbicos de lava fundida contenida en un solo cráter. Para ponerlo en perspectiva, sería suficiente roca líquida como para llenar decenas de miles de piscinas olímpicas, todas ellas a más de 1000 grados centígrados,
todas ellas en movimiento constante. Pero la fluidez del magma explica cómo se mueve, no explica de dónde sale tanto calor. Y esa pregunta nos lleva más abajo, mucho más abajo de lo que cualquier cámara puede filmar. Debajo del Nyiragongo hay una cámara magmática, una especie de bolsa de roca fundida almacenada en la corteza terrestre. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Casi todos los volcanes activos tienen algo parecido. Lo distinto es la ubicación. El Nyiragongo se encuentra justo en el borde del Rift africano oriental, una gigantesca grieta que recorre miles de kilómetros y que está, literalmente, partiendo el continente africano en dos placas tectónicas que se separan muy lentamente. En esa zona de fractura, la corteza terrestre es más delgada de lo habitual, y eso permite que el magma tenga un camino más directo hacia la superficie. En otras palabras, el Nyiragongo no está alimentado por un sistema volcánico aislado, sino que forma parte de una herida abierta en la corteza del planeta, una de las pocas zonas del mundo donde se puede observar, casi en tiempo real, cómo se están formando los cimientos de lo que algún día, dentro de varios millones de años, podría convertirse en un nuevo océano. Esto cambia por completo la forma de entender el lago de lava. No es simplemente un volcán con mucha actividad. Es una ventana hacia el manto terrestre, uno de los pocos lugares en la Tierra donde el interior profundo del planeta se asoma casi sin obstáculos. Y aquí llega el primer giro de esta historia, porque toda esta actividad, toda esta conexión casi directa con las profundidades del planeta, no siempre fue visible. Durante buena parte de la historia reciente del Nyiragongo, el lago de lava desapareció por completo. En enero de 1977, el volcán sufrió una erupción catastrófica. Las paredes del cráter se fracturaron y el lago de lava, que en ese momento contenía una cantidad enorme de material fundido, se drenó en cuestión de minutos, no de horas. De minutos. La lava salió disparada por las grietas laterales del volcán, a velocidades estimadas de hasta 100 kilómetros por hora, algo prácticamente inaudito para un flujo de lava, que normalmente se mueve a paso de persona caminando. Esa velocidad se debe, otra vez, a la extrema fluidez de la nefelimita. El resultado fue devastador. Cientos de personas murieron, arrasadas por ríos de roca fundida que avanzaban más rápido de lo que cualquiera podía correr. Los relatos de los supervivientes de aquella madrugada de enero describen algo casi imposible de imaginar para quien nunca ha visto un volcán de cerca. El suelo abriéndose, sin apenas aviso previo, y en cuestión de segundos, una pared de lava naranja moviéndose a la velocidad de un coche por una carretera secundaria. No hubo tiempo para organizar una evacuación como la que se vería décadas después. Poblados enteros situados en las laderas bajas del volcán quedaron cubiertos antes de que nadie pudiera reaccionar. Fue, y sigue siendo, uno de los pocos casos documentados en la historia moderna de la vulcanología en los que un flujo de lava se movió lo bastante rápido como para alcanzar a personas corriendo a pie por terreno abierto, algo que los manuales de seguridad volcánica consideraban, hasta entonces, prácticamente imposible. Después de aquello, el lago tardó años en reconstituirse, y cuando por fin empezó a recuperar su nivel, ocurrió algo que muy pocos volcanes en el mundo pueden repetir. Volvió a llenarse. El sistema seguía activo, la cámara magmática seguía recibiendo material desde las profundidades, y poco a poco, el cráter volvió a acumular lava fundida en su interior, hasta reconstruir un lago casi tan grande como el que existía antes de la catástrofe. Ese patrón, drenaje catastrófico seguido de reconstrucción lenta, se ha repetido más de una vez en la historia reciente del volcán, y es una de las razones por las que los vulcanólogos consideran al Nyiragongo uno de los volcanes más peligrosos del planeta, no solo por lo que hace, sino por lo impredecible que puede llegar a ser el momento exacto en que decide volver a hacerlo. La segunda gran erupción catastrófica llegó en el año 2002. Esta vez, las fracturas se abrieron en el flanco sur del volcán y la lava avanzó directamente hacia la ciudad de Goma, la capital de la provincia, con casi 1 millón de habitantes en la actualidad. Los ríos de lava entraron literalmente por las calles de la ciudad. Cruzaron el aeropuerto, partiendo en dos la pista de aterrizaje. Atravesaron barrios enteros. Se detuvieron, en algunos puntos, a escasos metros de edificios habitados. Decenas de miles de personas
tuvieron que huir cruzando la frontera hacia Ruanda en cuestión de horas. Los testigos de aquella noche describen algo parecido a un río de fuego avanzando a paso lento pero implacable por las calles principales de la ciudad, engullendo mercados, iglesias y viviendas de ladrillo como si fueran de papel. Algunos vecinos intentaron desviar el flujo construyendo muros de tierra improvisados, sin ningún resultado. La lava simplemente los rodeó o los atravesó horas después. El aeropuerto de Goma, uno de los más importantes de la región para la ayuda humanitaria internacional, quedó parcialmente sepultado bajo una capa de roca solidificada de varios metros de espesor, y tardó meses en volver a operar con normalidad. Y aunque el número de víctimas mortales directas fue menor de lo que podría haber sido gracias a la evacuación, el desastre dejó clara una realidad que sigue vigente hoy. Goma no está simplemente cerca de un volcán activo. Goma está construida, en parte, sobre coladas de lava antiguas del propio Nyiragongo. La ciudad y el volcán comparten terreno. Esto nos lleva a la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Por qué sigue viviendo tanta gente ahí? La respuesta tiene que ver con algo que se repite en muchas zonas volcánicas del mundo. El mismo terreno que hace peligroso al volcán es el que hace fértil la tierra que lo rodea. Las cenizas y los minerales volcánicos generan un suelo extraordinariamente rico para la agricultura, en una región donde la tierra cultivable es un bien escaso. A eso se suma la proximidad al lago Kivu, un recurso de agua dulce fundamental, y la posición estratégica de Goma como centro comercial de la región de los grandes lagos africanos. La gente no vive ahí a pesar del volcán. En muchos sentidos, vive ahí gracias a él, aunque eso signifique cargar con un riesgo que la mayoría del planeta jamás tendrá que asumir. Y aquí es donde conviene detenerse en algo que hace del Nyiragongo un caso distinto a otros volcanes peligrosos del mundo. No es solo la lava lo que representa una amenaza. El Nyiragongo libera, de forma constante, enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre desde fisuras en sus laderas y desde el propio lago. En la zona conocida como los Masuku, que en la lengua local significa literalmente viento maligno, el dióxido de carbono se acumula a ras de suelo en concentraciones capaces de asfixiar en minutos a cualquier animal o persona que quede atrapada en una de esas bolsas de gas invisible. No hace falta una erupción para que el Nyiragongo mate. Basta con respirar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estos Masuku son especialmente traicioneros porque el dióxido de carbono es más pesado que el aire. No se dispersa hacia arriba como el humo. Se queda pegado al suelo, invisible, sin olor, llenando hondonadas y depresiones del terreno como si fuera agua invisible. Ha habido casos documentados de animales de granja que han muerto en cuestión de minutos al pastar en una de estas zonas, y de personas que han perdido el conocimiento de forma repentina al agacharse en el lugar equivocado, sin ningún síntoma previo de alarma. Es una de las razones por las que los guías locales que acompañan a los pocos visitantes autorizados a subir al cráter conocen de memoria qué zonas evitar, incluso aunque el terreno, a simple vista, parezca completamente normal. Con todo este contexto, ya podemos volver a la pregunta central: ¿qué hay realmente dentro de ese lago? Cuando los vulcanólogos han logrado acercarse lo suficiente, usando trajes de protección térmica y equipos especializados, lo que han encontrado es una superficie viva, en el sentido más literal posible. Grandes placas de lava solidificada, de color gris oscuro casi negro, flotan sobre el líquido incandescente, empujadas por las corrientes de convección. Esas placas chocan entre sí, se fracturan, dejan escapar chorros de lava naranja brillante por las grietas, y vuelven a hundirse cuando pierden flotabilidad. El sonido, según quienes han estado cerca, no se parece a nada que la mayoría de la gente haya escuchado antes. Un rugido profundo y constante, mezclado con el chasquido de la roca al fracturarse, como si el propio planeta estuviera respirando con dificultad. La temperatura en la superficie del lago ronda los 1100 grados centígrados. A esa temperatura, el aluminio se derrite en segundos. El hierro se ablanda. Cualquier cosa orgánica se convierte en cenizas antes de tocar la superficie. Descender hasta el borde de ese lago no es una excursión cualquiera. Los pocos equipos científicos que lo han logrado han necesitado varios días de descenso por las paredes escalonadas del cráter,
cargando trajes reflectantes similares a los que usan los bomberos en incendios industriales, máscaras de gas para filtrar el dióxido de azufre, y equipos de medición diseñados para resistir un calor capaz de deformar el plástico a distancia. Incluso con toda esa preparación, el tiempo de exposición cerca del borde del lago se mide en minutos, no en horas. El calor irradiado es tan intenso que, según relatan quienes han estado ahí, se siente como estar de pie frente a un horno industrial abierto de par en par, sin ninguna pared que lo contenga. Y sin embargo, ahí abajo, en ese infierno constante, hay información científica de un valor incalculable. Estudiar la composición de los gases que libera el lago, medir las variaciones en su nivel, analizar la temperatura y la velocidad de las corrientes de convección, permite a los científicos entender mejor cómo se comporta el manto terrestre en una de las pocas zonas del planeta donde se puede observar de forma directa sin tener que perforar kilómetros de corteza sólida. Uno de los grandes loops que dejamos abierto al principio era esta pregunta: si el lago se ha drenado por completo al menos 2 veces en el último medio siglo, ¿por qué siempre vuelve a llenarse? La respuesta corta es que el suministro de magma desde la cámara profunda no se detiene nunca. La cámara magmática del Nyiragongo está conectada a un sistema mucho más amplio de fracturas del Rift africano, y mientras esas fracturas sigan activas, seguirá llegando material fundido desde las profundidades. El lago, en cierto sentido, no es la fuente del calor. Es solo la parte visible de un sistema mucho más grande que sigue funcionando bajo tierra, fuera de nuestra vista, todo el tiempo. Hay algo más que hace de esta región un laboratorio natural único. El Rift africano oriental no es solo la razón por la que el Nyiragongo tiene tanto magma disponible. Es, en sí mismo, uno de los procesos geológicos más lentos y más grandes que existen en la actualidad. Las 2 placas tectónicas que se separan en esa zona lo hacen a un ritmo de apenas unos milímetros al año, una velocidad similar a la que crecen las uñas de una persona. Pero sostenida durante millones de años, esa separación milimétrica es exactamente el mismo proceso que en su día abrió el Océano Atlántico y separó lo que hoy conocemos como América y África. Algunos geólogos calculan que, dentro de varios millones de años, esa grieta africana podría llegar a convertirse en un nuevo mar, dividiendo el continente en 2 masas de tierra separadas por agua. El Nyiragongo, con su lago de lava hirviendo día y noche, es apenas uno de los muchos síntomas visibles de ese proceso descomunal que ya está en marcha, aunque a un ritmo demasiado lento para que ningún ser humano llegue a presenciar su resultado final. Esto convierte al Nyiragongo en un caso de estudio único para entender un riesgo que la vulcanología mundial observa con atención creciente: el riesgo de las llamadas erupciones de flanco. A diferencia de una erupción central, donde la lava sale directamente por el cráter, las erupciones de flanco ocurren cuando la presión interna del volcán encuentra un punto débil en sus laderas y fractura la roca lateralmente, permitiendo que el magma escape por un lugar inesperado, mucho más cerca de zonas habitadas. Tanto en 1977 como en 2002, fue precisamente este tipo de erupción lo que provocó el desastre. Y es este mismo mecanismo el que mantiene en alerta constante a los equipos de vigilancia del Observatorio Volcanológico de Goma, que monitorizan el volcán las 24 horas del día, con sismógrafos, medidores de gas y estaciones GPS capaces de detectar deformaciones milimétricas en el terreno, buscando cualquier señal de que una nueva fractura pueda estar formándose bajo la superficie. Llegamos así al momento de mayor tensión de esta historia, el que conecta todo lo anterior con el presente. En mayo de 2021, el Nyiragongo volvió a entrar en erupción. Una fisura se abrió en su flanco sur, muy similar a la de 2002, y la lava comenzó a fluir de nuevo en dirección a Goma. Esta vez la respuesta fue distinta. Gracias a décadas de estudio del volcán, a la experiencia acumulada de erupciones anteriores y a los sistemas de monitoreo instalados tras el desastre de 2002, las autoridades lograron ordenar una evacuación masiva en cuestión de horas. Cientos de miles de personas salieron de la ciudad en plena noche, en una de las evacuaciones más rápidas jamás organizadas frente a una amenaza volcánica en África. Aún así, la lava alcanzó zonas pobladas en los alrededores de la ciudad, destruyó viviendas y decenas de personas murieron, muchas de ellas
no por la lava directamente, sino por accidentes durante la caótica evacuación nocturna. Familias enteras cruzaron a pie la frontera hacia Ruanda en plena oscuridad, cargando lo poco que pudieron llevarse, mientras el resplandor anaranjado del volcán iluminaba el cielo detrás de ellos. Algunos vehículos quedaron atrapados en atascos que se formaron en las carreteras de salida, y varias personas murieron en accidentes de tráfico provocados por el caos de miles de personas intentando escapar al mismo tiempo por las mismas vías estrechas. Fue un recordatorio brutal de que, pese a todo lo que se ha aprendido sobre este volcán, sigue siendo capaz de sorprender incluso a quienes lo estudian de cerca cada día. Lo más inquietante de la erupción de 2021 no fue solo lo que ocurrió, sino lo que reveló después. Los análisis posteriores mostraron que el magma que salió durante esa erupción tenía una composición y una velocidad de ascenso distintas a las esperadas, lo que sugiere que el sistema interno del volcán podría estar comportándose de forma más compleja e impredecible de lo que se pensaba anteriormente. En otras palabras, cuanto más se estudia el Nyiragongo, menos garantías hay de poder predecir con exactitud cuándo volverá a ocurrir algo así. Y ese es, quizás, el dato más inquietante de toda esta historia. No estamos hablando de un volcán dormido que algún día podría despertar. Estamos hablando de un volcán que nunca duerme del todo, que respira lava de forma casi constante desde el interior mismo del planeta, y que decide, según su propia lógica interna, cuándo va a volver a mostrar de lo que es capaz. Hay quien ha comparado el Nyiragongo con una válvula de escape natural del planeta, un punto donde la presión interna de la Tierra encuentra una salida relativamente sencilla en lugar de acumularse durante siglos hasta liberarse de golpe, como ocurre en otros volcanes mucho más explosivos. Esa comparación no es del todo exacta, porque, como ya hemos visto, el Nyiragongo también es capaz de comportamientos súbitos y devastadores. Pero ayuda a entender por qué este volcán se comporta de una manera tan distinta a la imagen clásica que la mayoría de la gente tiene de una erupción, con nubes de ceniza, explosiones y columnas de humo visibles desde el espacio. Aquí, la amenaza no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, en forma de una fisura que se abre sin previo aviso en la ladera equivocada. Volviendo entonces a la pregunta que da título a todo esto. ¿Qué hay realmente dentro del lago de lava del Nyiragongo? Hay roca fundida a más de 1000 grados, en movimiento constante, alimentada sin pausa por una fractura que está partiendo un continente en dos. Hay gases tóxicos que pueden matar sin previo aviso a kilómetros de distancia del cráter. Hay un vínculo casi directo con las profundidades del manto terrestre, algo que solo un puñado de lugares en todo el planeta pueden ofrecer a la ciencia. Y hay, sobre todo, una prueba constante de algo que suele resultar incómodo de aceptar, que la tierra que pisamos no es tan sólida ni tan estable como nos gusta pensar. Bajo nuestros pies, en ciertos lugares del planeta, la corteza es apenas una tapa delgada sobre un sistema que nunca deja de moverse. La ciudad de Goma sigue ahí, junto al lago Kivu, con casi 1 millón de personas viviendo su día a día a la sombra de una montaña que ya ha demostrado, más de una vez, de lo que es capaz. Los científicos siguen vigilando, los sismógrafos siguen registrando cada pequeño temblor, y el lago de lava sigue hirviendo en su cráter, exactamente igual que lo ha hecho, con interrupciones puntuales, durante más de un siglo. La pregunta que queda flotando no es si el Nyiragongo volverá a hacer lo que ya hizo en 1977, en 2002 y en 2021. La pregunta a la que ningún científico puede responder todavía con certeza es ¿cuándo? Y quizás esa incertidumbre sea, precisamente, lo que hace de este volcán algo tan fascinante como aterrador. No es un fenómeno del pasado, ni algo que ocurrió una vez y quedó guardado en los libros de historia. Es un proceso que está sucediendo ahora mismo, mientras escuchas esto, en algún lugar del centro de África, donde un lago de roca fundida sigue moviéndose, sigue respirando, sigue esperando el momento en que la presión de abajo decida, otra vez, abrirse camino hacia la superficie. Si este viaje al interior de uno de los lugares más extremos del planeta te ha dejado con ganas de más, en este canal seguimos explorando los rincones donde la Tierra muestra su cara más salvaje. Esos lugares que la mayoría de la gente jamás llegará a pisar en persona, pero que merece la pena entender. Quédate,
porque el siguiente volcán que vamos a abrir puede que esté mucho más cerca de casa de lo que imaginas.